Señor, te exaltamos dándote gracias porque sabemos que nosotros separados de ti nada podemos hacer. Señor, si no fuera por tu gracia, si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu amor, nosotros estaríamos destinados al lago de fuego eterno. Gracias, Señor, porque tú nos alcanzaste y ahora nos has unido bajo un mismo sentir. Queremos conocer la palabra, queremos aprender a trazarla bien, queremos glorificarte a través de la enseñanza que nosotros damos. Danos a cada uno de nosotros ese corazón disciplinado, ese corazón ardiente, que podamos arder como se nos enseñaba en el púlpito y mostrar esas enseñanzas que tú nos has dado en tu palabra. Permítenos, Señor, rechazar toda idea mundana, toda idea terrenal que trata de introducirse a la iglesia en aras del pragmatismo, en aras de que se ve muy bien o muy bonita. Ayúdanos, Señor, a distinguir claramente contra qué cosas debemos de luchar para que no nos encontremos luchando los unos contra los otros. Padre bendito, toma control de este mensaje, pues te lo rogamos en Cristo. Amén. Bien, actualmente estamos viviendo en una época muy especial, sobre todo que nos está tocando ver cómo a nivel mundial las ideologías, las filosofías se esparcen a una velocidad impresionante. La iglesia está teniendo que resistir ataques, ¿verdad?, que son muy insistentes y que usan todo tipo de medios para luchar en contra de la iglesia. Si hablamos de las agendas de género, están bombardeando a los jóvenes y créanlo, cada vez es más difícil mantener a los jóvenes dentro de las iglesias por todos esos ofrecimientos que les está haciendo el mundo. Si hablamos del feminismo que se está tratando de introducir a la iglesia y ahora pareciera que es cuestión de elección. Sostuve un debate con un grupo de iglesias bautistas en donde el debate era si la mujer podía ser o no pastora. Obviamente mi posición fue bíblica y decirles cómo era que la Biblia sostenía firmemente que el liderazgo dentro de la iglesia era varonil, no por minimizar a la mujer, no por denigrarla de ningún sentido, sino simplemente por el orden establecido por Dios. Pero ahora vemos que pareciera que las iglesias, cuando acabé ese debate, se reunieron en otro salón y dijeron: mejor vamos a votar. Vamos a votar si sí queremos o no queremos, porque eso es lo más adecuado. Y pareciera que se tratara simplemente de opciones. ¿Tú qué quieres? ¿Tú lo aceptas o no? ¿Qué hablar del pragmatismo psicológico? Muchos pastores, muchas iglesias adoptan ese pragmatismo psicológico porque es más fácil analizar cuestiones que son del dominio a veces común, o porque tal vez alguien dentro de la iglesia ha estudiado psicología y le entiende más, y entonces intentan meter cuestiones psicológicas dentro de la iglesia. Todo porque tienen un desconocimiento total de lo que es la doctrina, y esto hace que la iglesia pueda ser permeada con todo tipo de influencias externas. No podemos permitir que la doctrina sea soslayada, que sea rehuida. Menos aún podemos permitir que ideas del mundo, que ideas terrenales entren a la iglesia para tener algún tipo de control. No importa si son atractivas. No importa si son pragmáticas, si son funcionales dentro de la iglesia, si va en contra de la doctrina bíblica, tiene que ser rechazada y tenemos que evitar a toda costa que esto entre. Pero para que seas capaz de identificar la sana doctrina, tienes que estudiar mucho. Tienes que profundizar en la palabra. Y algo que hemos visto, ¿verdad?, en todos los que han pasado aquí, es esa profundidad a la que nos han llevado a la Escritura, y no quedarse en una parte superficial, sino en meterse hasta lo más profundo para poder identificar con claridad la verdad que Dios habló en su palabra. Nosotros tenemos que hacer lo mismo.
Y miren, justo después de que estalla la Reforma protestante en Europa, para el año 1545, surge un concilio llamado el Concilio de Trento, un concilio que va a ser convocado por la Iglesia de Roma, por la Iglesia Católica Romana. Pero ese Concilio de Trento va a tener un enfoque muy especial. Hay que atacar todo lo que la Reforma protestante está haciendo. Y dentro de una de sus muchas conclusiones a las que llegaron, fue a la que dijeron: no cualquier persona puede estudiar la Escritura. No cualquier persona puede estudiar la Escritura, tiene que ser gente muy capacitada, tiene que ser gente que conoce en verdad las profundidades de los lenguajes bíblicos, que conoce las profundidades de todas las posiciones teológicas para llegar a conclusiones. Hasta ahí tuvo razón ese Concilio de Trento, era realidad, no cualquiera puede acercarse a la Escritura. El error que tuvo este Concilio de Trento fue decir: solo la Iglesia Católica Romana puede hacerlo. Y ahí fue donde tuvieron su error. Pero tristemente, dentro de la Iglesia creemos y seguimos sosteniendo que cualquiera puede llegar a la Escritura y extraer un mensaje de ahí. Y se les olvida que se tiene que estudiar profundamente, que se tiene que penetrar muy adentro para lograr comprender esas verdades de la sana doctrina. El mundo está ofreciendo muchas cosas a la iglesia moderna y pareciera a veces que dentro de la iglesia, cuando la iglesia no conoce las profundidades de la Escritura, parece ser que la iglesia solo se presenta en un buffet en donde le dicen: ¿tú de qué quieres tomar? Como de qué se te antoja que sea tu iglesia. Les decía: ¿tú quieres que tu iglesia tenga pastor? Ah, bueno, pues eres tú, no hay problema. ¿Tú quieres que tu iglesia enseñe esto? Ah, bueno, pues hazlo, no hay problema. Como si se tratara de una simple selección en donde cada quien se pudiese servir a su gusto y entonces pues practicar eso dentro de su iglesia sin importar la profundidad de la Escritura. Tenemos que ser capaces de desenmascarar al maligno que trata de meter al mundo las ideas terrenales a la iglesia con la idea de que son más prácticas y son más atractivas. Estudiar tanto. Le preguntaba recientemente a una pareja que llegó a la iglesia, me decía: es que nos dimos cuenta de toda la falsa doctrina en la que hemos estado durante 25 años en otra iglesia, y le pregunté una cosa, le dije: ¿cuántos libros aparte de la Biblia hay en tu casa? ¿Cuántos libros tú tienes relacionados con la Biblia en tu casa? Se volteó a ver a esta pareja y dijeron: pues yo creo que entre 4, tal vez 5. Ese es el nivel de conocimiento que a veces tenemos los cristianos, porque aprendemos de oídas y esto no nos permite ver cómo es que el mundo siempre se ha opuesto a Dios y lo ha hecho ofreciéndole opciones para desviarse de los mandamientos de Dios, ofreciendo cosas muy atractivas para que la iglesia se desvíe de la correcta obediencia a la palabra de Dios y entonces sacarla simplemente de la ruta que lleva a la eternidad. Obviamente no conocen las consecuencias de ir en contra de lo que la palabra de Dios enseña. No conocen las consecuencias de las que nos habla la Biblia. Simplemente adoptan opciones. Vamos a ver primero lo que es el significado bíblicamente de lo que es el mundo. Después vamos a ver cómo el mundo, lo terrenal, lo que hay en la tierra siempre se ha opuesto a Dios. Y por último, vamos a ver el castigo que va a recibir el mundo y sus seguidores, porque decimos, la mejor manera de evitar el pecado es conociendo las consecuencias que nos puede traer si nos mantenemos a él. Entonces vamos a ver el significado,
vamos a ver cómo siempre se ha opuesto el mundo a Dios y finalmente vamos a ver el castigo que recibirá el mundo. Con esto vamos a aprender a deshacer las artimañas del mundo, artimañas con las que trata de conquistarnos, y así vamos a poder enfrentar y rechazar con el poder de Dios sus ofrecimientos. Debido a que les voy a hacer una predicación temática, ustedes han visto que nos han estado haciendo predicaciones netamente expositivas, ahondando en el pasaje. Yo lo voy a hacer de manera temática, pero van a notar que todos los pasajes que se van a usar están usados dentro de su contexto. Para por si a veces se preguntan, ¿la predicación expositiva puede ser temática? Sí, siempre y cuando usen los textos dentro de su contexto. Vamos a ver el significado de lo que es el mundo, y al menos podemos encontrar 3 términos, 4, ¿verdad?, que nos hablan del cómo es que la Biblia interpreta el mundo, lo terrenal. La tierra, Eretz, para los que han estudiado hebreo, ¿verdad? Eretz, que nos habla de lo que es la tierra en varios sentidos. En el griego, ¿verdad? Simplemente. Pero también hay otra palabra que se usa para referirse al periodo de tiempo en el que vivimos y hace referencia a la tierra, que es aión. Les voy a hablar en un momento de ellos. Y finalmente otro término que nos habla del mundo en sí como tal, la organización, el sistema del mundo, que es cosmos. Lo primero, en hebreo, Eretz. Eretz, de manera general, nos habla del planeta Tierra, la Tierra, el globo terráqueo, pero también hace referencia a los moradores de la Tierra. Y en algunos casos se usa para designar a la gente que está en oposición a Dios. Eretz es contrario, la Tierra, Eretz, es contrario en el sentido cósmico, espacial, al cielo. La tierra se opone al cielo, y esta idea nos la muestra toda la palabra. De hecho, pues la tierra se muestra como el estrado de los pies del Señor, ¿verdad? Ustedes recordarán esto. La tierra, ¿verdad? Pues es ese lugar donde el Señor decide poner a Adán y Eva. Ese lugar creado por Dios, la tierra le pertenece a Dios, y por lo tanto Dios puede exigir de la tierra, del planeta Tierra, del globo terráqueo, lo que Él quiera. Cuando Dios decidió que la maldad era mucha en la tierra, ¿se acuerdan? Génesis 9, el Señor decide destruirla por medio de un diluvio. Él podía juzgar a la tierra, Él podía destruirla porque Él era el dueño, Él es el dueño de la tierra y sigue siendo el dueño de la tierra. La tierra, este término Eretz, también nos habla en términos de lo que es la humanidad de ella. Vayan a Isaías 24. Isaías 24 se encuentra dentro de una sección, Isaías 24 al 27, que lo conocemos como el mini apocalipsis de Isaías. En este mini apocalipsis de Isaías, recuerden que esos géneros literarios están mezclados por ahí en la Biblia. Esos capítulos 24 al 27 nos están hablando de cuestiones apocalípticas. ¿Qué es esto? Bueno, cuando hablamos de cuestiones apocalípticas, hablamos de que no hay solución, hay que destruir la tierra y volver a empezar. Pero ahí en Isaías 24, versículos 5 al 6, nos habla de la tierra como ese lugar de los moradores pecadores que están en oposición al Señor. Dice Isaías 24, versículos 5 y 6. La tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra, y disminuyeron los hombres.
Aquí se nos está hablando de esa contaminación que había en el tiempo del profeta Isaías, 700 al 740 antes de Cristo, en donde había una contaminación total. Si ustedes ven el capítulo 1 de Isaías, van a ver cómo se encontraban ellos falseando el derecho, alterando todas las leyes. Pero vayan ahora al libro del profeta Habacuc, porque ahí este término para tierra, Jeretz en el hebreo, también hace esta referencia a los habitantes de la tierra, y ahí en Habacuc capítulo 2 versículo 20 se nos habla del respeto que la tierra, los moradores de ella, deben de tener hacia nuestro Dios. Vean cómo dice Habacuc 2:20. Habacuc 2:20 dice: mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Cuando dice calle delante de él toda la tierra, se refiere a los habitantes de ella. No está haciendo una referencia al globo terráqueo, como es el sentido natural de esta palabra Jeretz en el hebreo. Pero se nos habla del respeto que los habitantes de la tierra deben de tener hacia él. Vayan a otro versículo, Oseas, el libro del profeta Oseas. Oseas capítulo 1 nos habla de los alcances del pecado. Oseas capítulo 1 versículo 2, el Señor le da una instrucción muy interesante y habla de cómo la tierra en su totalidad ha pecado, y esa es la causa por la que el Señor tiene que actuar en consecuencia. Dice Oseas 1 versículo 2: el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. La contaminación del pecado había abarcado ya toda la tierra, y recordarán, este libro del profeta Oseas es terrible porque está acusando a la nación de Israel de un adulterio total, y les dice: les gusta el adulterio, se quieren alejar de mí, no quieren respetar mis estatutos, yo te digo qué engaño debes de seguir. La contaminación del pecado ha abarcado toda la tierra desde la creación. Si hablamos del periodo, decíamos del diluvio, después del diluvio, durante Babel, durante el tiempo de jueces, durante el tiempo de los reyes, desde la llegada por primera vez de nuestro Señor Jesucristo a la tierra, hasta nuestros días, la tierra está contaminada por el pecado. Sabemos que la tierra gime esperando la redención. Este es el término Jeretz, que nos habla de la tierra, los moradores de ella, y cómo muchos de ellos se han presentado en oposición a Dios. Vamos al Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento, en lugar de utilizar este término Jeretz, se utiliza un término G, una G y una E, para hacer la transliteración directa del griego. Y con ese término también se está refiriendo a los moradores de la tierra. La referencia puede ser a los moradores de la tierra, a la humanidad, a todos los que la habitan, pero a los seres humanos. Los moradores de la tierra o los habitantes de la tierra son los seres humanos que han estado en franca oposición al Señor. Y los habitantes de la tierra no han sido nunca lo más obediente. Vean cómo usa este término G para referirse a los que moran en la tierra. Vayan a Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, y vean cómo nos unen contextos, Habacuc, Oseas, a todas esas cuestiones. Vamos uniendo toda esta información porque la Biblia nos va llevando por ese hilo conductor, mostrándonos el pecado a través de todas las generaciones, mostrándonos cómo la tierra siempre ha estado en oposición a Dios. Ahí en Apocalipsis 6:10
estamos dentro de los primeros 3 años y medio de la tribulación. Ya han muerto algunos a causa de la apertura de los sellos, ¿verdad? Y las trompetas. Y se describe aquí a los santos que han muerto durante esos primeros años de tribulación, ya que ellos piden venganza. Pero noten de dónde piden la venganza. Apocalipsis 6:10, y vean esto es un tono de súplica. Estos es en el cielo. Estos que están haciendo esta súplica están en el cielo, están en el trono del Señor, y vean la súplica que tienen. Dice ahí Apocalipsis 6:10, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero? ¿Esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? La tierra, sus moradores, están en franca oposición al Señor. Y aquí en el tiempo de Apocalipsis se nos dice que los moradores de la tierra hicieron daño a estos santos que ya están presentes ahí en el cielo. Sin embargo, los moradores de la tierra, que son descritos ahí con el término Géretz, este término G, son todos los que se han rebelado en contra del Señor. Vayan ahora a Colosenses 3:5, en este libro paralelo de Efesios, nos va a hablar de lo terrenal y obviamente asociamos ese término con el término Géretz o G de la tierra. Pero vean ahí en Colosenses 3:5, porque en Colosenses 3:5 parece ser que tiene la misma idea que Isaías 24, en donde ve la corrupción que hay en la tierra, y el llamado que hace Pablo a los colosenses es a que por ningún motivo dejen que la contaminación de la tierra llegue a la iglesia, llegue a los creyentes. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene por los hijos de desobediencia. Interesante, vean, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Si van a la Biblia de las Américas, esa frase la traducen de la siguiente manera. Colosenses 3:5 en la Biblia de las Américas dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, a los malos deseos, a la avaricia y la idolatría. Nosotros debemos de entender que todo lo que la tierra, el mundo, lo terrenal ofrece es considerado como algo que se opone al cielo, algo que va en contra de los mandamientos de Dios, y como aquello que ha contaminado en toda la historia de la humanidad el plan de Dios. Pablo dice que tenemos que impedir a toda costa que lo terrenal, que lo mundano prevalezca dentro de nosotros. Dice la Biblia de las Américas: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a toda influencia que pueda venir del exterior. En el Nuevo Testamento encontramos otra palabra que nos habla precisamente de esta contaminación, y aquí vamos a llegar a otra más. Ya vimos Géretz en el hebreo, G en el griego, y ahora vamos a ver otra palabra que se usa con la misma idea de la contaminación que representa la tierra, lo mundano, hacia los creyentes, o bien lo que representa la maldad de la tierra. Esta palabra está ahí en Romanos 12:2, y estoy seguro que ustedes conocen de memoria este texto o lo han leído varias veces. Dice aquí Romanos 12:2: no os conforméis a este siglo. Bueno, hasta ahí. Bueno, aquí siglo, la palabra en el griego es aion. Aion solo nos habla como de un periodo de tiempo, o bien de un periodo de tiempo en el que se está viviendo. Por eso, regresen allá a Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No dejes que el mundo se te amolde, que el mundo llegue dentro de la iglesia. Es el periodo de tiempo en el que Pablo está hablando, pero creo que hay una idea clara. No importa cuál es el periodo de tiempo que estemos viviendo, no debemos de conformarnos a lo que el mundo traza. Fíjense bien, en ese tiempo de Colosenses, ¿verdad? En este periodo del Nuevo Testamento, los romanos son los que están tratando de imponer las leyes. Ellos están buscando que la gente que tiene su imperio se conforme a sus leyes. Ustedes saben que la ley romana, hasta la fecha, si son abogados o saben de leyes, es la ley en la que está basada la mayor parte de las leyes del mundo. Y los romanos, ¿verdad?, que eran los que gobernaban en todo este periodo de tiempo a los creyentes, a los nuevos creyentes, estaban diciéndoles, ¿saben qué? Tienen que vivir bajo nuestras normas, bajo nuestras leyes, porque nuestras normas y nuestras leyes humanamente, terrenalmente, mundanamente hablando, son las mejores. Pero Pablo les dice, no se conformen a ello, sino renueven su mente. El Señor nos dio el entendimiento para venir a su palabra y poder indagar y poder sacar las verdades de ahí. Pero ojo, no es una tarea que se pueda hacer de manera superficial. Es una tarea que demanda muchísimo esfuerzo, muchísimo conocimiento por parte nuestra para llegar ahí a esa profundidad. ¿Está disponible a todos? Sí, pero tienes que estudiar para que puedas llegar a ese conocimiento. Y nos dice Pablo, para que comprobéis que haciendo lo que Dios dice es lo más agradable y es lo más perfecto. Que ni se te ocurra a ti tratar de meter ideas. Ahora, como a los romanos, ¿verdad?, no les interesaba lo que la Biblia dijera, ellos simple y sencillamente decían, es mejor vivir como nosotros decimos. El aión, ese siglo, ¿verdad?, ese periodo de tiempo que les tocaba vivir a los lectores de esta carta, no debía de ser lo que determinara su forma de vida, y mucho menos la forma en la que se dirigieran entre creyentes o dentro de la iglesia. Ahora, tenían la obligación de someterse a las leyes romanas. Ellos debían someterse a las leyes romanas porque de otra manera serían violadores de las leyes romanas. Pero entonces, ¿dónde estaba el límite? Bueno, el límite estaba en que ellos se tenían que someter a toda ley romana, mundana en aquel tiempo, terrenal, ¿verdad?, hasta el punto donde la ley romana no violara un principio bíblico. Cuando la ley romana violaba un principio bíblico, ellos tenían que detenerse. Y saben que muchas de las acusaciones que hizo el Imperio Romano en contra de los cristianos fue precisamente porque los cristianos, los romanos, tenían el derecho de que si su primer hijo no era varón, lo podían tirar a la basura. Así, literal, tirarlo a la basura. Y entonces llegaba la iglesia cristiana, ¿verdad?, que estaba creciendo, que estaba en auge. Nos compartió el pastor Lucas cómo había ese crecimiento exponencial. Decían, ¿cómo vamos a permitir esas muertes? Y entonces los adoptaban. Y esto era la acusación que tenían. Violan las leyes romanas y ellos las vamos a violar. ¿Por qué? Porque no es correcto que dejemos morir a estos pequeños seres. Para ellos, seguir a Dios era bueno, agradable y perfecto en ese sentido. Entonces, podíamos hablar de los padres apostólicos.
Podríamos hablar de los padres de la iglesia. Recuerden esa diferenciación. Padres apostólicos, nos referimos a los primeros discípulos de los apóstoles. Cuando hablamos de padres de la iglesia, ya hablamos de las siguientes generaciones, al menos hasta el año 450, 480, que se está manteniendo la doctrina correcta. Pero, ¿contra qué luchaba la iglesia en ese tiempo? Bueno, el gnosticismo, esa corriente de pensamiento basada en la filosofía griega que decía que Dios no podía comunicarse directamente con los seres humanos, porque si Dios, el creador, hablaba, se contaminaba. Entonces necesitaba un logos, alguien que hablara como intermediario, que esa es la idea que está rebatiendo Juan cuando dice: en el principio era el logos, y el logos era con Dios, y el logos era Dios, porque el gnosticismo trataba de meterse a la iglesia, y ese gnosticismo también en esencia lo que estaba enseñando era: no todos pueden conocer la Biblia y la palabra de Dios. Ojo con esto, porque esto es muy preciso. Sí podemos conocer todos la palabra de Dios, pero tenemos que estudiar, tenemos que indagar, tenemos que saber cómo llegar a ella. Toda la iglesia estaba luchando en contra de ellos en ese periodo de tiempo a los inicios, porque tenían la persecución romana, pero también tenían la persecución judía, y tenían la persecución también de los gnósticos que estaban ahí. Si hablamos de la historia de la Reforma en sus primeros años, ellos tuvieron que luchar por articular claramente la doctrina. Se habla de que a partir del año 500, y vamos a hablar de hasta los 1200, se vivió el oscurantismo. A ese periodo de tiempo le llaman el oscurantismo porque no se estudió la palabra de Dios. Cuando empiezan los movimientos de reforma, sacan la palabra de Dios, pero tenemos que articular bien la doctrina. ¿Y contra quién están luchando? Contra el papado de Roma, para poder ver con claridad qué es lo que forma parte de la iglesia y qué cosas no forman parte de la iglesia. Conocemos iglesias que se quedaron en el intento, y sabemos de muchas iglesias, aquí solamente hemos tenido el trasfondo católico romano, pero de muchas otras iglesias que conservan algunas ideas mezcladas, ¿verdad?, con las ideas de ese entonces. Si llegamos a la historia de los puritanos y su llegada a los Estados Unidos, ellos también tuvieron que luchar para establecer su cuerpo de doctrina. Entonces, retomando esta idea de Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, no os conforméis a este aión, a este periodo de tiempo. No nos debemos de conformar, no debemos de tomar la forma de este periodo de tiempo que es único en la historia de la iglesia cristiana, y que hoy a nosotros nos corresponde luchar de manera constante y no permitir bajo ninguna causa que el mundo se introduzca en la iglesia. Vamos a ver una última palabra. Vayan ahí a primera carta de Juan, primera de Juan, en su capítulo 2. Vamos a leer versículos del 15 al 17 y presten mucha atención a esta palabra, porque esta nos va a servir ahorita de base para hacer ahí un poco de exégesis y entender cómo está trabajando el mundo para oponerse al Señor. Primera de Juan 2, 15 al 17, vamos a encontrar una palabra que es cosmos. Cosmos es una palabra que se usa ahí para referirse al mundo. Pero en estos versículos que vamos a leer, 1 Juan 2, 15 al 17, encontramos 6 veces la palabra cosmos, para que vean la importancia que tiene Juan de rechazar las ideas del mundo. Entonces ahí donde vean mundo, va la palabra cosmos. Y en un momento explicamos más. Dice ahí 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al cosmos, ni las cosas que están en el cosmos. Si alguno ama al cosmos, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el cosmos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del cosmos. Y el cosmos pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En estos 3 versículos, 6 veces la palabra cosmos, 6 veces la palabra mundo. El mundo, la tierra, Geres, la tierra, Ge, Aión, el periodo de tiempo o los seres humanos que están ahí, representan a esa oposición que tenemos como iglesia en el periodo de tiempo histórico que nos está tocando vivir a nosotros en este momento. Es impresionante que en 3 versículos Juan articule 6 veces esa misma palabra. El mundo ofrece cumplir todos tus deseos carnales, todos los deseos de tus ojos y toda la vanagloria de la vida. Nos dijo el pastor Lucas, Satanás ha trabajado igual desde el principio. No ha cambiado su estrategia. No necesita nuevas armas. No necesita nada nuevo. El mundo te ofrece deseos carnales, cosas atractivas a tu vista. Te ofrece vanagloria, orgullo, presunción por nuestros logros. Ve todo lo que he hecho. Ve todo lo que he logrado. Y estoy seguro que por ahí se encuentran por ahí a uno que otro hermano que les dice: ¿a cuántos has ganado para Cristo? Y yo les digo: a ninguno, porque si yo los gano, los pierdo. Es mejor que los gane el Señor. Es mejor que Él sea el que trabaje. Pero el mundo trabaja de esa manera. ¿Por qué? Porque ¿quién dirige al mundo? El príncipe de este siglo. Y no necesita cambiar estrategias. Lo único que va a hacer es ofrecerte. Ofrecerte. Tenemos otro grave problema. Miren, el cristianismo en México, y para ser concretos, en nuestro territorio nacional, pues no tiene más de 50 años. Años 70, y estoy hablando de cuando viene el boom del cristianismo, tal vez años 80, 90. Pero podemos hablar de un cristianismo que al menos desde la Reforma tiene 500 años. Y creemos que en ese periodo de 50 años ya hemos aprendido todo. Pero la Biblia no tiene 500 años. 2000 en el Nuevo Testamento y 4 o 6000 en el Antiguo, hasta 7000 en el Antiguo Testamento. Y creemos que como yo ya tomé 2 o 3 cursos en la iglesia, pues yo ya... Ahora, no hay dolo en nosotros. No hay dolo en nosotros. Estoy seguro que a muchos de ustedes los llevaron a predicar como lo hicieron conmigo. No fue Luis Contreras, para que no se vayan a asustar. Pues yo creo que le entiendes ya la Biblia, ¿no? Ya hablas bonito. Pues ¿por qué no enseñas tú? Y uno, pues, seguro, pues yo le entro, pues va, pues órale, pues ahí está, si tú dices, pues va. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Podemos enseñar lo que no sabemos? Imposible. Pero ¿sabes quién sí puede usar nuestra ignorancia? Satanás. Satanás. El mundo se perfecciona cada día. Más y más nos está dando opciones de pecado. El mundo intenta suavizar el pecado ofreciéndonos opciones para ir en contra de lo que Dios ha establecido. Esa es la fortaleza del mundo. Esa es la forma en la que el mundo sí ofrece más. Pule sus ofrecimientos. Nos muestra alternativas que disimulen el pecado o lo justifiquen para que sea más atractivo. El pecado nunca se muestra sin atractivo. Siempre se ve muy bien. Siempre es atrayente, porque si no fuera atrayente, ninguno de nosotros pecaría. Pero se presenta tan bonito que por eso caemos. Ahora,
¿Cómo nos preparamos para desenmascararlo? ¿Cómo nos preparamos para ir en contra del mundo? ¿Cómo nos preparamos para mantenernos firmes y sin fluctuar en nuestra fe? Y ya vimos significados, el mundo, la tierra, el siglo, todos haciendo referencia a la humanidad, pero vamos a ver cuál es la forma en la que trabaja el mundo. Ya lo vimos de manera general. Regresen a 1 Juan 2:16, porque como dijimos, Satanás trabaja de la misma manera y ha trabajado de la misma manera todo el tiempo. Ahí en 1 Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Es interesante que dice: porque todo lo que hay en el mundo. Bueno, en realidad se refiere a todo lo que hay en el mundo. Esta es una palabra, una figura retórica que se llama sinecdoque. Sinecdoque dice: tomamos una parte por el todo o el todo por una parte. No se refiere a todo lo que hay específicamente en el mundo, porque no podemos decir que todo lo que hay en el mundo es malo. Ustedes y yo venimos vestidos de acuerdo al mundo, y no es malo que usemos la ropa que usa el mundo. Ustedes y yo usamos tecnología, a lo mejor sencilla, simple, para poder ver, o una más complicada, ¿sí? Y esto no es malo, esto proviene del mundo. Si nosotros le damos buena utilidad a las cosas del mundo, son agradables, son buenas y nos sirven para llevar la gloria a Dios. Entonces, no podemos llamar malo a todo lo que hay en el mundo. Lo que debemos entender, como en el caso de los romanos, ¿verdad? Hasta dónde el mundo quiere ofrecernos separarnos de la verdad de Dios. Y cuando el mundo intenta separarnos de la verdad de Dios, eso que el mundo intenta hacer con nosotros, entonces se convierte en algo malo. ¿Cómo quiere separarnos de Dios el mundo? Dice ahí: los deseos de los ojos. Los deseos de la carne, primero, los deseos de la carne. Fíjense bien, esta es la forma de engaño del mundo. Nos habla de los deseos de la carne. Fíjense, la carne, nuestro cuerpo, experimenta sentimientos, experimenta emociones, que fueron diseñados por Dios para que estuvieran con nosotros. Si no tuviéramos sentimientos, emociones, deseos, muchas cosas no funcionarían. Nuestros deseos, nuestras emociones afectan a nuestra carne, y podemos hablar de el temor, el amor, la tristeza, el enojo, la alegría, que son sentimientos primarios. Podemos hablar de sentimientos o emociones fisiológicas, cosas que suceden en nuestro cuerpo y nos provocan algún tipo de sentimiento. El temor es bueno cuando, saben ustedes, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero si nosotros le tuviéramos pavor a Dios, eso sería inadecuado. No es malo tener temor, pero sí es malo tener pavor en el caso del Señor. Es bueno tener temor de ver las consecuencias del pecado, pero es muy diferente a tener un terror de nuestro Dios. No lo podemos tener como creyentes. ¿Por qué? Porque fuimos reconciliados con Dios por medio de la sangre de Jesucristo. El amar a Dios, amar al prójimo, pues es lo mejor. Qué bueno que experimentamos esa emoción del amor. Pero ¿qué me dicen cuando amamos a quien no debemos amar? Cuando tenemos amor, ya sea por la persona que no es la correcta o por las cosas que no son la correcta. El amor por una persona que no sea mi esposa, pues me lleva al adulterio. Pero el amor por algún objeto, pues me lleva a la idolatría. Entonces, cuando el amor es gobernado por un deseo sexual, se convierte en un amor malo. Cuando el amor es gobernado por un deseo materialista, pues tampoco es bueno. Muchos personajes de la Biblia experimentaron tristeza,
pero pudieron sobreponerse a ello para seguir adelante. Y cuando la tristeza no se controla, pues se llega a la depresión. ¿Por qué? Por no saber entender que Dios está al control de todo. Y entonces la depresión los gobierna. Ay, hermano, es que ni ganas tengo de leer mi Biblia. Pues no se trata de que tengas ganas, se trata de que obedezcas y la leas, no de si te dan ganas o no. El enojo, pues debemos de tenerlo. Nos enoja. El ver pecado nos molesta, el ver que la gente cometa delitos nos debe de dar un enojo profundo, ¿verdad? Pero cuando ese enojo es causado por el egoísmo, por la codicia, puede llegar a una ira descontrolada que te lleva a golpear, a agredir o incluso a matar. Entonces, no podemos perder el dominio propio. No podemos decir, soy controlado por mi carne, que mi carne es controlada por las emociones. La alegría, el gozo. Es bueno tener alegría, es bueno tener gozo y sobre todo cuando comprendemos cómo Dios opera en este mundo. El gozo y la alegría nos debe de ser perfecta. Nos compartía el pastor Luis Contreras cómo debemos interpretar cuando algo va en contra de nosotros. Decir Dios lo mandó. ¿Te acuerdan? Jonás, a Dios le había preparado un pez. Debemos de decir Dios me lo mandó. ¿Para qué? Para que yo crezca. Pero ¿qué tratamos de hacer? No, me robó mi paz, me roba mi gozo. Yo creo que es del diablo, ¿verdad? Sábete tú que el diablo es el diablo de Dios. Le pertenece a Dios el diablo. Y no puede hacer nada sin que Dios no se lo permita. ¿Se acuerdan del santo Job? Él fue a pedirle permiso a Dios para actuar en contra de él. Pero ¿qué sucede cuando tú te vas con la falsa idea de la filosofía que dice el hombre nació para ser feliz? Y entonces, como no logras la felicidad y dices, no, yo debo de ser feliz y yo debo de tener gozo siempre, vas a intentar cualquier cosa con tal de ser feliz. Y entonces son dominados por el alcohol, por las drogas o por cualquier otro tipo de cosas que según ellos los mantienen en un gozo constante, cuando la realidad es que se meten en un infierno. Cuando esto sucede, ya están siendo controlados por sus emociones, pero como las emociones controlan la carne, ya se dejaron llevar por la carne. Y entonces por eso nos dice 1 Juan 2:16, los deseos de la carne. Eso es lo que usa Satanás. Va a llegar al fondo de tus sentimientos, va a llegar al fondo de lo que tú quieres tener, porque sabes que cuando te estás quejando de lo que te hace falta, no logras ver lo que tienes. No logras ver la salvación que tienes. Si hablamos de las emociones fisiológicas, son excelentes. Qué bueno que sentimos calor, porque ¿a dónde nos lleva el calor? No nada más a abanicarse, a tomar agua. Porque ¿qué pasaría si no tomáramos agua? Que estuviéramos aquí el tiempo que hemos estado sin tomar agua. ¿Qué pasaría con nosotros? Ya tendríamos uno que otro desmayado por ahí por falta de hidratación. Son buenas esas emociones, pero ¿cómo fue tentado nuestro Dios? Después de 40 días de ayuno, porque Satanás lo intentó hacer así. Si no tuviéramos calor, nos tendríamos sed, no tendríamos necesidad de agua y entonces moriríamos. Lo mismo puede pasar con esa emoción que nos da al sentir hambre. Pues si no tuvieras emoción, sentir hambre, no buscarías comer, no buscarías trabajar y morirías pronto. La carne se deja controlar por las emociones, pero el control que debemos de buscar es el control de Dios sobre nuestra carne. No debemos dejarnos ser gobernados por las emociones, sino dejar que Dios sea el que gobierne nuestras emociones para que entonces podamos ser instrumentos en las manos de Dios. Es por eso que se nos invita a no vivir
bajo el control de la carne, sino vivir bajo el control de Dios. Efesios 5:18, vayan ahí. Y todos estos pasajes se los saben ustedes de memoria, porque ahí en Efesios 5:18 nos habla cómo es que la falta de control sobre nosotros mismos nos lleva a no tener límites, nos lleva al desenfreno, es decir, a no tener frenos y a vivir una vida desordenada. Eso es la disolución de la que habla Efesios 5:18. Dice Efesios 5:18, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. La falta de control sobre nosotros nos lleva al desenfreno. Nos lleva a perder control sobre la carne. Por eso es que el término es la embriaguez del vino. Cuando alguien se embriaga con vino, pierde control sobre sí mismo y entonces lo empieza a controlar el vino. Dice aquí, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Nos le explicaron qué significa ser lleno del Espíritu Santo. Pasaje paralelo de Efesios 5:18 es Colosenses 3:16, en donde nos dice la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Ese es el control que debemos de tener. Y ojo, sí, se trata de que la leas, se trata de que la entiendas primero en su superficie, de manera literal, no comprendes mucho las profundidades, pero esa lectura te debe llevar a profundizar más y más y más y más, y te debe de llevar en tu crecimiento espiritual a buscar mayor conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cuántos de aquí son segunda generación de creyentes? Que ya nacieron, ya la familia ya eran creyentes y han vivido como creyentes. No estoy diciendo que hayan sido salvos, aguas, es diferente. Nada más que ya eran creyentes desde que nacieron. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 15, ¿sí? De todos los que estamos. ¿Se dan cuenta que muchas veces nosotros nos hace falta conocer más y más y más, sobre todo cuando pensamos que vamos atrasados 2000 años? Hace 2000 años llegó el Señor. Y ustedes quieren que con el estudio de fundamentos de la fe todo quede solucionado. Mira, tu mente, tus sentimientos, tus emociones, tu juicio, tu raciocinio fue afectado por el pecado, y cuando eres, ¿verdad?, o somos nuevas criaturas en Cristo, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestro juicio, nuestro raciocinio nos siguen tratando de engañar, porque a pesar de que somos nuevas criaturas, nuestro corazón, ¿cómo es? Jeremías 17, perverso y engañoso, más que todas las cosas. Ese corazón lo tenemos ahí. Redimido, somos salvos, vamos a la salvación, pero ese corazón está ahí, y luego le añadimos los ofrecimientos del mundo, que no sabemos distinguir entre lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que no es adecuado. ¿Saben qué? Vamos a un cristianismo caótico. La gente cree que tiene que elegir actualmente basado en su deseo sexual. Porque cuando le dicen, no, nada más hay hombre o mujer, XY o XX. No, pero es que también está mi inclinación, que es diferente. Y entonces se dejan gobernar por su emoción. ¿Qué me dicen todo lo que trata de meterse a la iglesia desde el mundo? Pastora, pues la mujer es capaz. La Biblia nos muestra a la mujer a veces hasta con mayor discernimiento que los hombres. Muchas veces las mujeres tienen mejor discernimiento que los hombres en el relato bíblico, pero Dios dijo, el hombre es el líder. ¿Y saben cuántos hombres no quieren el liderazgo actualmente? Prefieren hacerse mujeres. Ahora, no es con lo único que batallamos, la música. Oiga, pastor, ¿cuál ritmo? ¿Cuál ritmo sí, cuál ritmo no? Bueno, la realidad es que el ritmo sale sobrando. Lo que más importa es la letra. ¿Qué se dice en ese canto? ¿Aprendes de Dios o aprendes de ti?
¿Aprendes de Cristo o aprendes de ti? ¿Aprendes del Espíritu Santo o aprendes de ti? La música es muy importante, la liturgia, ¿verdad? El orden en el servicio. Es que, hermano, queremos saber qué va primero, esto o aquello. O llegamos a otra iglesia que en lugar de que tenga primero 40 cantos, nada más tiene 4. No, estos son del diablo, no adoran al Señor. El vestido, hermanos, el vestido. ¿Han visto iglesias en las que la falda es la que determina la vestimenta? Y no tengo nada en contra ni a favor, pero cuando nosotros intentamos imponer sobre eso legalismos, estamos haciendo a un lado la palabra de Dios. Debemos de buscar qué es lo que Dios determina. No es cuestión de opciones gobernadas por nuestras emociones, es qué dice Dios. Y cuando Dios no dice nada, podemos tomar opciones de preferencia. Hay veces que Dios no dice nada. Las sillas apuntan al norte o al sur, al este o al oeste, o van así sesgaditas. Las ponemos como querramos, que es preferencia. Hay iglesias en donde la vestimenta del que pasa al frente es muy delicada, y otras, me han invitado a muchas predicaciones, no, aquí puedes venir vestido como quieras, hermano. Y perdón, hermano, pues estoy acostumbrado de saco y corbata. No, aquí eso se ve muy formal, ¿no? Y no estoy hablando de lugares, porque vamos a muchos lugares, a veces vamos a la costa y usar esto es imposible si aquí nos estamos quejando. Pero me refiero a lugares en donde la vestimenta no tiene importancia, y es la realidad, no tiene mucha importancia la vestimenta, pero si nos vamos a parar en un púlpito, pues al menos tenemos que venir limpios, aseados, ¿verdad? Y bien presentables. Cuando no sabemos distinguir entre lo que Dios ha dicho, nos dejamos llevar por emociones y nos olvidamos de la palabra de Dios. Dejamos de experimentar la llenura, la abundancia de la palabra en nosotros. Y entonces empieza por las emociones, nos aleja de la palabra de Dios y empezamos a determinar qué es lo que según nosotros creemos. Pero también nos dice 1 Juan 2:16, nos dice no solamente los deseos de la carne, sino también los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Fíjense bien, Satanás seduce de la misma manera, por la vista. El mundo quiere que lo amemos, quiere que nos rindamos a él en adoración, y su atractivo, ¿cuál es? La vista. Quiere que primero lo veamos, después lo deseemos, pero debemos de aprender a elevar nuestro discernimiento más allá. ¿Cuál es la pregunta que mayormente nos hacen? ¿Es bueno o malo hacer esto? Mira, cuando alguien llega con una pregunta de ¿es bueno o malo hacer esto?, estamos en el nivel más básico del discernimiento. ¿Bueno o malo? Hasta un animalito puede saber si es bueno o malo acercarse a mí. Si a un animalito se acerca a mí y le acaricio las orejitas, va a decir con él es bueno acercarse a él, ¿verdad? Pero si lo pateo, no lo acostumbro, no vayan a pensar que es mi costumbre. El perrito va a saber, no, a ese ni te le acerques, porque el perrito tiene el nivel básico, bueno o malo. Cuando uno de ustedes pregunte, ¿es bueno o malo hacer esto?, anda en el nivel básico de discernimiento, como animalito. La Biblia nos enseña a saber distinguir entre lo que es bueno y lo que es mejor que bueno. Y cuando tú ya te ejercitaste en saber lo que es bueno y lo que es mejor, la Biblia te lleva a otro nivel y te dice, ahora vas a saber distinguir entre lo que es mejor y lo que es muchísimo mejor. Y ese es el crecimiento espiritual. Pero cuando tú tienes el discernimiento básico, ¿qué quiere decir? Te estás dejando llevar por un discernimiento primario, por un nivel básico, y no logras ver lo que no se ve. Fíjate bien,
Esto nos lo dice Pablo ahí en 2 de Corintios 4:18. Vayan ahí, 2 de Corintios 4:18, porque Pablo nos dice en qué nos debemos de concentrar. 2 de Corintios 4:18. Dice ahí: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Se dan cuenta en dónde está el discernimiento? Ver las cosas que son eternas, no las temporales. El mundo, ¿qué nos ofrece? Solo temporalidad. Miren, cuando escuchamos, ustedes saben que ahora le están poniendo fecha de caducidad a estos aparatos, para que compres otro, ¿verdad? Para que no dure más. ¿Qué nos están enseñando? Lo temporal. Y ya tienes que cambiar porque ya tu celular ya no hace lo que hace el mío, ¿ah? Y ya el tuyo ya cambia de carro porque ya el celular ya no se conecta ahí a la pantallita del carro, ¿verdad? Temporal, moviéndose. ¿Por qué? Porque por la vista nos atrae. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Enfocarnos en lo eterno. ¿Se ve? Algunos a veces dudan, ¿y será que sí vamos a ir a la eternidad, hermano? Hermano, es lo que dice la Biblia. El Señor nos quiere llevar a una vida por los siglos de los siglos y nos dice que este paso por aquí es solo momentáneo. Por ahí dijo alguno de los puritanos, no recuerdo el nombre, dijo: para el creyente la tierra es su peor infierno, pero para los incrédulos es su mejor cielo, porque ellos van a una eternidad de tormento. Tenemos que enfocarnos ahí. Dice también 1 Juan 2:16 que también por medio de la vanagloria, la vanagloria motiva a alejarse de Dios por enfocarnos más en otras opciones. Yo tengo mejor discernimiento, y se acordarán ahí en Marcos 8, vayan ahí, Marcos 8, porque ahí en Marcos 8 encontramos que el Señor está intentando explicarle a sus discípulos que Él va a morir y que tiene que morir y que llegó el momento en el que iba a morir. Pero ahí en Marcos 8, versículo 33, Pedro escucha en el 32, ¿verdad? Marcos 8, 32, Pedro escucha lo que el Señor decía y Pedro dice: no, ¿cómo que te vas a morir, Señor? Si apenas te estamos entendiendo y ya te vas a morir. Y cuando el Señor les informa esto, dice ahí en Marcos 8:32, esto les decía claramente acerca de su muerte. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. No se nos dice con exactitud qué le dijo, solo dice que comenzó a reconvenirle. Pero esta palabra reconvenirle en su original griego comenzó a reprenderle, es decir, le habló de manera severa. Vamos a ver que pues Pedro no tenía la razón, no sabemos qué le dijo, pero tuvo que ser algo así parecido. Y ojo, esto no es bíblico, sepan distinguir entre lo que está diciendo un hombre y lo que dice la Biblia. Pero tuvo que haber dicho algo así como: no, Señor, ¿cómo crees? Vamos a hacer otra cosa, vamos a alterar el plan para que no te mueras, al menos quédate otros 3 años aquí, ¿no? Algo parecido tuvo que decirle, pero obviamente el Señor no va a aceptar el ofrecimiento que le hace Pedro, la opción que le plantea Pedro. Y dice Marcos 8:33, tuvo que haber sido algo parecido, porque vean cómo le contesta el Señor. Pero él, Cristo, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. La palabra reconvenir es reprender, y Pedro está reprendiendo al Señor en el 8:32, pero en el 8:33 la reprensión es real, y Dios le dice: ¿sabes qué, Pedro? El que está mal eres tú. Si siguen leyendo, el Señor les va a decir: ¿por qué? ¿Qué le va a aprovechar al hombre ganarse el mundo y perder su alma? Vanagloria. Eso no te conviene, Señor. Aparte, eres el Hijo de Dios. Tú puedes hacer lo que quieras porque mira, tú eres el Hijo de Dios, pero ¿sabes qué? El Señor le dijo: no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre.
la eternidad. No debemos de ver lo temporal, sino lo eterno. No debemos de pensar que tenemos mejor opción de la que Dios nos ha planteado. Finalmente, ya vimos la definición, ya vimos cómo convence el mundo, pero ahora vamos a ver su castigo. Vamos a ver el castigo al mundo, a los que se han mantenido en oposición al Señor. Y vayan ahí a Apocalipsis 14:8. Ahí en Apocalipsis 14:8 estamos justo a la mitad de la tribulación y viene ahí un ángel con una información acerca de Babilonia. Babilonia, que es la misma región de Babel, y que Babilonia representa la maldad del mundo a través de todas las generaciones. Pero ahí en Apocalipsis 14:8 dice lo siguiente: otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es la idea. Babilonia ofreció un buffet en donde le dijo al mundo, en toda la historia de la humanidad y en especial ahí en el tiempo del Apocalipsis, y les dijo, estas son otras mejores opciones. Y es por eso que dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Yo sé que ustedes han escuchado de teorías de conspiración, en donde pues se junta Joe con Xi Jinping y va don Andrés y Lula, invitan a Netanyahu y llega Vladimir, y como si todos se pusieran de acuerdo. Y entonces le dicen a Joe, vamos a bajar el dólar, porque si ya lo tienes muy alto, ya vamos a bajarlo para que le convenga a México, ¿verdad? Y si tú, Vladimir, vas contra el otro Vladimir y le atacas ahí a Ucrania, para que entonces nosotros metamos petróleo por el otro lado, como si pudieran organizar, ¿sí? Yo en lo personal no creo en estas teorías de conspiración, pero lo que sí creo es que en toda esta gente está obrando Satanás con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Y saben por qué se esparce tanto la agenda esta de género y el feminismo? Porque todo el mundo ve la opción y dice, a mí me gusta, esta es la opción que tomo. Pero tenemos un riesgo muy grande en la congregación cuando nosotros no sabemos por qué hacemos lo que hacemos, cuando no sabemos qué es lo que verdaderamente tiene un peso realmente bíblico, otras cosas que simplemente son de preferencia. La maldad, la oposición va a ser castigada del mismo modo que lo es aquí Babilonia. Vayan a Apocalipsis 18:13, porque este es el castigo. Y es muy interesante lo que marca aquí, ya no me va a dar tiempo de entrar a ese detalle, pero quédense con la idea general. Apocalipsis 18, Apocalipsis 18, versículo 3, porque Apocalipsis 14 fue una anticipación de la caída de Babilonia y Apocalipsis 18 ya nos habla de la caída de Babilonia. Y dice así Apocalipsis 18, 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Noten a quién marca: los reyes y los mercaderes. Los ofrecimientos que tenemos del mundo están ahí, están buscando hacernos caer, y no son teorías humanas de conspiración. Es simple y sencillamente que Satanás conoce cuáles son los deseos de tu carne, cuáles son los deseos de de tus ojos, y cuáles son esas vanaglorias que tú estás buscando. Y cuando tú no los entiendes, vas a hacer daño a la iglesia. Estoy hablando a creyentes, eso estoy enfatizando. El mundo de cada día se hace cada vez más malo, más atractivo a los jóvenes, a los niños, a todo aquel que no quiere vivir la abundancia de la palabra de Dios en su mente. Y ¿sabes qué? Si la palabra de Dios no abunda en tu mente, tú eres un cliente que está buscando
Satanás en todo momento. Tú eres atractivo para que tus emociones te digan, no, aquí no, para que tus emociones te engañen. Si no sabes enseñar la palabra de Dios pura y sin diluir, puedes estar enseñando a seguir otros dioses que tú has creado en tu mente. Como seminario te ofrecemos la mejor herramienta para que tú te asegures de que estás enseñando a la gente cómo debe de abundar la palabra de Dios en sus mentes. Dios los trajo hoy aquí. Tenemos todo tipo de oferta. Está el Master Seminary, estamos nosotros, está el programa de radio de Gracia a Vosotros, que lo pueden escuchar todos los días de 9 a 9:30 de la noche aquí en la zona metropolitana. Hay una serie de herramientas que ya hemos mencionado, que si tú te quedas chico y crees que con esos 2 o 3 libros que hay en tu casa es suficiente, tú eres un cliente perfecto para Satanás y te atraiga en su engaño, en el ofrecimiento de cosas mundanas que vas a querer llevar dentro de la iglesia. Que Dios nos ayude a ser sumisos a su palabra. Oremos. Señor, te agradecemos infinitamente por todo lo que tú nos has enseñado en esta conferencia y te rogamos, Padre, que podamos seguir aprendiendo cómo mantenernos firmes a tu palabra. Bendice el tiempo que nos resta aquí y, Padre, permite que te sigamos dando la gloria a través de abrir tu palabra, explicarla y, Señor, que todo sea para beneficio de nuestras vidas, de nuestras familias, de tu iglesia, pero sobre todo que tú te lleves la honra, la gloria y el honor. Es en Cristo Jesús que oramos. Amén. Bien, hermanos.